Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una clase más de trigonometría para grado décimo en los estudiantes del Colegio Tibabuyes Universal CS, jornada mañana. Les habla Wilmer Zambrano, su profesor de matemáticas, y en el día de hoy vamos a trabajar un tema que tiene que ver con las aplicaciones de lo que vimos en la clase pasada, es decir, las aplicaciones del sistema de radianes para medición de ángulos planos. Tengo dos objetivos de aprendizaje que quiero que logremos al ver el video y también al realizar el trabajo que les quedará colgado en la plataforma del modo, como se hace habitualmente en este tiempo de cuarentena. El primer objetivo es reconocer las ecuaciones que permiten calcular la longitud de un arco de circunferencia y el área de un sector circular. Son dos ecuaciones diferentes, una ecuación para la longitud de arco y otra para el área del sector circular. El segundo objetivo es resolver problemas que implican la medida de una longitud de arco y el tamaño del área de un sector circular. Es decir, la primera parte tiene que ver con el comprender las ecuaciones que se utilizan para esas dos medidas, y en la segunda parte vamos a hacer dos aplicaciones pequeñas en resolución de problemas de este tema que ya les he mencionado. Para poder iniciar bien la clase vamos a recordar qué es un radián, que ese fue el tema que vimos en la sesión anterior, es decir, en el video anterior y en el trabajo que se les dejó la semana anterior. Bien, ¿qué es un radián? Recordemos que habitualmente nosotros utilizamos el sistema sexagesimal para medición de ángulos, es decir, los grados. Recuerden que la vuelta completa tiene 360 grados. Un ángulo recto, que es la cuarta parte de la vuelta completa, mide 90 grados porque 90 es la cuarta parte de 360. Bien, un radián funciona distinto. Recordemos la idea que un radián se obtiene, o la medida de un ángulo en radianes se obtiene cuando yo dibujo un arco de circunferencia, que es esta línea que estoy marcando acá como en morado, más oscuro, más grueso. Cuando este arco de circunferencia tiene la misma medida que un radio del círculo en el cual está inscrita. Es decir, recuerden que el radio es la medida que hay del centro del círculo a cualquier punto de la circunferencia, esa que estoy marcando acá. Cuando el arco de circunferencia, que es la que está aquí en morado, mide lo mismo que el radio, decimos que el ángulo interno que queda subtendido por ese arco mide un radián. Entonces, ¿cuántos radianes hay en toda la vuelta? Pues es fácil. Recordemos que la ecuación para calcular la longitud de la circunferencia es 2πr, o sea, 2π veces el radio. Tanto la cantidad de radianes que hay en una vuelta completa es la cantidad de veces que el radio cabe en toda la circunferencia. Y esto equivale a 2π. Bueno, eso es lo que vimos la clase pasada. Ahora, aquí en esta diapositiva hay una idea muy importante para lo que sigue en la clase de hoy. Es la siguiente. Un ángulo teta. Teta, recuerden que es esta letra griega que representa una medida angular. En radianes, tiene que ser medida en radianes. Representa esta fracción, teta sobre 2π de la vuelta completa. Yo sé que suena un poquito complicado al principio, pero para eso coloqué aquí dos ejemplos. Por ejemplo, si teta es igual a pi medios, recordemos que pi medios radianes equivale a 90 grados, a un ángulo recto. Si yo tengo aquí un ángulo recto, podemos ver fácilmente, podemos reconocer que es la cuarta parte de la vuelta completa. Si yo cojo esta pequeña ecuación que hay acá, teta sobre 2pi, y el teta lo cambio por pi medios, bueno, aquí aplico la ley de la oreja y me queda un cuarto. Quiere decir que esta ecuación, cuando teta vale pi medios, genera que es un cuarto de círculo. Es decir, esta ecuación pequeñita me indica qué fracción de toda la vuelta me está representando cualquier ángulo teta. Para hacerlo un poquito más claro, miremos otro ejemplo. Si teta es igual a pi radianes, recordemos que pi radianes equivale a 180 grados. 180 grados es la mitad de la vuelta completa. Si yo cojo esta ecuación de acá y reemplazo pi por teta, o sea, la medida en radianes, pi sobre 2pi me queda un medio, o sea, la mitad del círculo. Lo que quiero decir con todo esto es que para saber qué fracción de la vuelta completa me representa un ángulo en radianes, debo reemplazar este ángulo en el valor teta, el valor del ángulo central, y ahí me va a dar una fracción. Esa fracción me indica cuánto es la vuelta completa en relación al ángulo que está dado.
Para ser más directos, vamos a pasar de una vez a la ecuación que permite calcular la longitud de un arco de circunferencia. Entonces recordemos esta ecuación fundamental. Recordemos que la longitud de una circunferencia está dada por la ecuación C igual a 2πr. Es decir, la circunferencia equivale a 2π veces el radio. Es una ecuación que ya hemos visto antes. La longitud del arco con un ángulo central θ, este ángulo que tengo aquí en letra verde, tiene una longitud que es esa fracción, lo que les acabo de explicar. θ sobre 2π de la longitud del arco, de la longitud de la circunferencia completa. Por lo tanto, la longitud del arco es, el arco es esto que está aquí en rojo, S. Vamos a llamarlo genéricamente S. El ángulo interior lo vamos a llamar θ y el radio lo vamos a llamar R. Entonces, S es igual a la fracción del arco de circunferencia que está subtendido o que está marcado por el ángulo θ por la longitud de la circunferencia. Es decir, si θ me representa la cuarta parte, entonces, que sería un ángulo de 90 grados, sería un cuarto por la longitud de la circunferencia. Como sabemos que la longitud de la circunferencia es 2πr, entonces lo que hacemos es reemplazar esta medida por 2πr. Entonces quedaría θ sobre 2π por 2πr. Aquí, como ya hemos visto en álgebra básica, puedo cancelar el 2π y el 2π porque están multiplicando y dividiendo de manera simultánea. ¿Qué me queda? Solamente me queda θ por r, el θ de acá y la r de acá. Entonces llegamos a una ecuación muy simple. Tranquilos, no se sientan estresados si no entendieron lo que les acabé de decir muy bien. Lo importante es comprender que esta ecuación es la que me permite calcular una longitud de arco, S, si yo conozco el ángulo θ, ojo, en radianes, tiene que ser en radianes, y conozco el radio de dicha circunferencia. Vamos a ver un problemita, bueno, que realmente son tres problemitas pequeños para poder calcular la longitud de arco, conociendo el ángulo interior y el radio de ese círculo. Aquí está el problema. Calcular la distancia recorrida por la punta del minutero de un reloj cuando han pasado 20 minutos, 45 minutos y 55 minutos si la manecilla del minutero mide 10 centímetros de largo. A ver, leamos bien el problema y tomemos la información que nos sirve. Recuerden que la manecilla del reloj, en este caso, de lo que recorre la punta de la manecilla, viene a ser el radio, ¿no? Porque va del centro del círculo, es decir, del centro del reloj, al extremo de lo que vamos a medir. Aquí coloqué tres dibujos. Cuando hay 20 minutos, obviamente todos sabemos que aquí han pasado 20 minutos, desde el 12 hasta el 4. Cuando hay 45 minutos, ha dado 3/4 partes de la vuelta, es decir, 3 veces un ángulo recto. Y cuando ha pasado 55 minutos, ven, hagamos aquí el cálculo, son 330 grados. ¿Por qué 330? Miren, si usted ve un reloj cualquiera de manecillas, la distancia que hay entre un número y el otro son 30 grados en términos del ángulo interno. ¿Por qué? Porque desde las 12, bueno, supongamos que es el número 12, este es el número 3, hay tres espacios. Todos sabemos que eso es un ángulo recto, mide 90 grados. O sea que la tercera parte sería 30, que serían 30, 30 y 30. Entonces aquí tendremos que cada vez que la manecilla del reloj, el minutero, para este caso particular, pasa de un número al otro, va describiendo un ángulo de 30 grados. Entonces, en ese orden de ideas, en 20 minutos, ¿cuánto mide este ángulo que está aquí coloreado en rojo? Serían 30, 30 y 30, ahí van 90 y 30 más, 120 grados. Si es clara la idea, mira que hay 90 grados y 30 más. Si yo hago ese mismo cálculo, esa misma lógica, para hallar cuánto es el ángulo interno cuando han corrido ya 45 minutos, pues tengo que ver que han pasado 9 veces 30 grados, porque estamos aquí en el 12, ese vendría a ser el 9, o sea, sería 9 por 30, 270. Y acá, en el de 55 minutos, han pasado 11 veces, en un reloj cualquiera es el número 11, 11 veces 30, es decir, 330 grados. Para avanzar, aquí hay 120 grados, aquí hay 270 y aquí hay 330. Pero cuando vamos a resolver ese tipo de problemas de calcular la longitud del arco, necesitamos que estén en radianes. Entonces, por esos ángulos hay que pasarlos a radianes. Y esto es lo que podemos ver en esta solución.
Cuando el reloj ha avanzado 20 minutos, su minutero ha girado un ángulo de 120 grados, que equivale a 2 pi tercios radianes. Recuerden que para poder pasar de grados a radianes hay un factor de conversión que en el caso de este particular es pi sobre 180. Eso ya lo hicieron la clase pasada en la tarea. O sea que yo multiplico pi sobre 180 grados sobre 120 grados. Al simplificar me queda 2 pi tercios radianes. Si yo vuelvo a la ecuación que me permite a mí calcular la longitud del arco, sería multiplicar la medida en radianes del ángulo, en este caso particular de los 20 minutos es 2 pi tercios, multiplicado por el radio. El radio es 10 centímetros y va a ser 10 centímetros en todas las situaciones, ya que es el mismo minutero. A ver, si yo multiplico un número como el que está acá, su número racional, por el número entero 10, es como si yo colocara un 1 debajo, eso lo hemos hecho un montón de veces, y el 10 multiplique arriba nada más. Entonces sería 2pi por 10, 20pi. Y abajo 3 por 1, 3. Quedaría 20pi tercios. Aquí este signo, el que son dos culebrillas, recuerden que es aproximadamente. Entonces al hacer ese cálculo en la calculadora, me queda 20,94 centímetros aproximadamente. Entonces no es un cálculo muy difícil, solamente es pasar el ángulo interno a radianes y multiplicarlo por la medida del radio. Eso lo hace la calculadora fácilmente. Entonces aproximadamente 20,94. En 45 minutos el ángulo es de 270, eso ya lo dije. O 3 pi medios radianes. O sea, si 3 pi medios radianes, el arco S es igual al ángulo en radianes multiplicado el radio. Recuerden que el radio es 10. Entonces, por la misma lógica de ahorita, coloco el 1 aquí debajo, 30 pi sería, porque 3 por 10 30 y el pi queda igual, 2 por 1 a 2, 30 pi medios. Si utilizo la calculadora, aproximadamente da 47,12 centímetros. Lo mismo hago con el ángulo de 55 grados, que son 330 grados. 55 minutos, que son 330 grados. Entonces, si quiero pasarlo a radianes, multiplico por pi sobre 180, simplifico y obtengo 11 pi tercios radianes. Y el arco sería 11 pi tercios radianes y lo multiplico y me daría 172,78. Bueno, ahora hablemos del área de un sector circular. Lo que acabamos de hacer hace un momento era la longitud de un arco de circunferencia. Si yo vengo acá, recordemos otra ecuación importante de geometría. El área de un círculo equivale a pi r a la 2, o sea, pi multiplicado por el radio al cuadrado. La misma lógica de ahorita, si yo tengo aquí el ángulo interno y este ángulo interno me representa teta sobre 2pi, que es una fracción digamos, de la torta, supongamos que es una pizza, y la fracción que me indica qué pedacito de la pizza está dado por el ángulo es también teta sobre 2pi. Entonces lo multiplico por el área del círculo. Miren la ecuación que me genera acá. Cuando cambie el área del círculo por pi r cuadrado, puedo cancelar este pi y este pi. No puedo cancelar nada más. Entonces me queda este 2 debajo, arriba me queda teta y r cuadrado. Por lo tanto me queda esta expresión sencilla, 1 medio r cuadrado teta. Así que la ecuación para calcular el área de un sector circular conociendo el radio y el ángulo interno es 1 medio de r cuadrado teta. Por lo mismo. Entonces, no se preocupen, importante es esta ecuación. Así como la ecuación de la longitud del sector circular S igual a teta por R, aquí debemos aprender que el área de un sector circular, es decir, de un pedazo de la pizza, supongamos una pizza, ¿qué área tiene toda la porción? Es igual a 1 medio, siempre eso va a ir 1 medio, va a multiplicarse siempre 1 medio, por el radio al cuadrado, el radio sí puede variar, y teta que viene a representar el ángulo interno del sector circular. Es decir, la porción del sector circular que está siendo irrigada por el aspersor. Entonces, es esto que está aquí en verde. Bueno, muchachos, no siendo más, eso es lo que quería presentarles. Las ecuaciones para hallar la longitud de arco y el área de un sector circular y algunos problemas. Entonces, en la plataforma de modo va a quedar un pequeño trabajo, no está muy largo, en el cual van a hacer uso de estas dos ecuaciones. Recuerden, S igual a teta por R para hallar el área en la longitud del sector circular y el área es 1 medio R cuadrado por teta. Recuerden que el ángulo hay que pasarlo a radianes.
Bueno, es importante tener en cuenta estas características de la entrega del trabajo. El trabajo lo van a realizar en el cuaderno, como siempre. Cuando lo hayan realizado en el cuaderno, de manera completa, con buena letra y ordenado, le van a tomar fotos y lo van a colocar en un solo archivo PDF. Puede utilizar la aplicación Scanner, que se conoce por un icono CS, y luego lo van a organizar en orden, por favor. No metan páginas desordenadas porque eso es un problema para corregir. Y lo van a subir con su nombre y la asignatura y el curso. Ahí le dan cambiar nombre al archivo y colocan esa información. La fecha máxima de entrega es el domingo 7 de junio. Después de esa fecha no se reciben más entregas. Tengan en cuenta que ese tiempo de cuarentena vamos a estar muy buena parte del segundo periodo haciendo trabajos así en línea. Así que es importante que cumplan con todas las entregas porque de eso van saliendo las notas. No siendo más, les deseo un feliz día, que se sigan cuidando mucho, Dios los bendiga, que se encuentren muy bien, nos vemos luego.